Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre y en este vídeo te hablo de cómo valorar una plaza de garaje. Sí, un garaje de esos que tenemos en casa, en la finca, en el inmueble, ¿vale? Entonces, dar un valor a esa plaza de garaje, cuándo hay que darle el valor, pero sobre todo, qué características o qué elementos son los que influyen en la valoración de una plaza de garaje. Entonces, si te parece bien, quédate que empezamos. Antes que nada, te invito a que te suscribas al canal, a que formes parte de la comunidad que estamos creando y que recibas regularmente vídeos parecidos a este, en cuanto a la valoración de bienes, ya sea en herencias, en divorcios, en cualquier otro proceso, en compraventas, o simplemente estar informado de cómo se valoran los bienes y también una serie de peritajes y genéricos y característicos de los que también informo en este canal, además de una guía completa en cuanto a la valoración de bienes inmuebles, en tasación de bienes. ¿Cómo se valora una plaza de garaje? Bueno, dependiendo de sus características físicas, su ubicación y su superficie, se podrá obtener un valor real a esa plaza de garaje. En principio, y gran parte de la valoración de una plaza de garaje se basa en la superficie del mismo. Evidentemente, no es lo mismo, no tiene el mismo valor un garaje que tiene 10 o 11 metros de superficie que tiene otro que tenga 18 metros de superficie, ¿vale? En el de 10 metros justo va a entrar o va a poder acceder un vehículo, un coche, y en cambio en uno que tenga 17, 18 metros podemos, además de un vehículo grande, estacionar una moto, ¿vale? Entonces, es un valor, es una característica diferencial el hecho, la superficie que tenga un garaje una u otra. Otro elemento característico que se tiene en cuenta a la hora de obtener el valor de un garaje es su accesibilidad y su ubicación dentro del conjunto del inmueble de la edificación. Es decir, no es lo mismo tener un garaje que no tiene columnas al lado y su acceso al mismo es rápido, es funcional y está cerca de la salida propia del acceso al garaje exterior, ¿vale? Que otra plaza de garaje que esté en el rincón alejado dentro de la ubicación, dentro del conjunto del inmueble, esté en un rincón, esté rodeado de paredes o columnas y su acceso, su maniobrabilidad y su accesibilidad pues sea compleja. Entonces, todo ese tipo de aspectos, sobre todo la maniobrabilidad y la accesibilidad de ese garaje, hay que tenerla en cuenta a la hora de reflejar el informe de tasación. Otro aspecto a tener en cuenta es saber y conocer si ese garaje es cubierto o no cubierto. Porque, por ejemplo, hay accesos o hay garajes que son cubiertos y están integrados dentro de la propia edificación del inmueble, del conjunto del inmueble, y hay otros garajes que están en zonas exteriores, comunitarias zonas exteriores, y simplemente tienen un techo con el que se cubre de situaciones climatológicas adversas al vehículo objeto. Entonces, todos esos condicionantes son los que influyen en mayor o menor medida en el valor del garaje. Y, con independencia de todo eso, la ubicación. No es lo mismo tener y disponer de un garaje en el conjunto de un inmueble, un garaje subterráneo, en una zona de difícil aparcamiento exterior, que en otro garaje, que el mismo garaje en otra zona de fácil aparcamiento. Entonces, todos esos 5 o 6 condicionantes son los que hacen que el valor del garaje pueda subir o pueda bajar en relación al mercado existente de ese momento. ¿Cuándo es necesaria la valoración de una plaza de garaje? Bueno, principalmente por las que yo más realizo y elaboro informes de tasación de garaje, tienen que ver cuando existe algún tipo de transacción o algún tipo de acuerdo entre partes. ¿Cuándo? En procesos de herencias, en procesos de divorcios, en compraventas, y últimamente también me llegan a mí tasaciones o solicitudes de tasación de plazas de garaje para reclamar el valor de referencia que a partir del 1 de enero del 2022 el Estado, la Administración, ha impuesto a la hora de tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales o el impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, que si, por ejemplo, un garaje tiene el valor de mercado
de 18.000 euros o 20.000 euros, por ejemplo, es un decir, me han llegado a mí, sobre todo en la Comunidad de Madrid, no sé qué pasa allí, valoraciones del valor de referencia, valoraciones que establece el Estado, la Administración, muy por encima del valor de mercado. Estamos hablando que a lo mejor me han llegado a mí clientes que una plaza de garaje que vale 20.000 euros, el Estado, el catastro, se la valora en 50.000. Entonces esos 30.000 euros de diferencia son los que hay que reclamar. ¿Cómo se reclaman? A través de una tasación, demostrándole al Estado el valor real de ese garaje, en función a las características que te he dicho anteriormente, y llevando a cabo un recurso para la reclamación del valor de referencia del que no estamos de acuerdo. Cuando hablamos de valoración de garaje, tenemos que tener muy presente que existen dos tipos de valoraciones. Por un lado, la valoración catastral, la valoración que ofrece el catastro. No te estoy hablando del valor de referencia, te estoy hablando del valor catastral, que es muy diferente, ¿vale? El valor catastral que arroja el catastro puede ser uno, y otro es el valor de mercado, el valor por el cual un tercero vendría y nos podría adquirir esa plaza de garaje. Hay que diferenciar muy bien entre estos dos conceptos y saber que uno no es igual que el otro. El valor catastral, por norma general, está muy por debajo del valor de mercado en relación al mercado actual de ese tipo de inmuebles y de ese tipo de inmuebles con esas características, de esos garajes. Entonces, hay que diferenciar muy bien entre estos dos conceptos. Ya por último, hacerte saber que si bien adquirimos una vivienda con garaje, muchas veces, o tenemos una vivienda con garaje, hay que distinguir si el garaje es una unidad registral diferente a la de la vivienda, porque hay muchas veces que el garaje forma parte de la misma escritura y forma parte de la misma referencia catastral del inmueble, y otras veces que no. Entonces, cuando es una tasación, o me encargan una tasación, una valoración de inmueble con garaje, en el mismo informe de tasación del inmueble, porque la ley te dice que la tasación del inmueble la tienes que hacer siempre en función a la referencia catastral del mismo, cada referencia catastral necesita una valoración, una tasación de inmueble. Entonces, si en una referencia catastral disponemos de vivienda, garaje y trastero, dentro de la elaboración del informe de tasación tenemos que diferenciar entre esos tres conceptos, entre esos tres elementos constructivos y valorativos. Evidentemente, el valor del metro cuadrado de una vivienda no es el mismo que el valor del metro cuadrado de un garaje o de un trastero. Las características físicas y de prestaciones y de servicios son completamente diferentes. Pero que sí, dentro del mismo informe de tasación, tiene que quedar reflejado los tres elementos separados, cada uno entre sí, y un valor aproximado o estimado del metro cuadrado de cada uno de ellos. En cambio, cuando disponemos de un garaje con una unidad registral propia, con un número de referencia catastral propio, ahí simplemente hay que valorar ese garaje en función al resto del valor de mercado, el mercado inmobiliario, que esté en esa zona y en ese momento determinado de la tasación. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre la tasación del garaje. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de justo aquí abajo, o a través de mi página web www.gabinetessastrevidal.com. Podré ayudarte en ello, y te invito otra vez a que te suscribas al canal y que formes parte de la comunidad que estamos llevando a cabo, generando, y en la cual siempre estamos ofreciendo vídeos de valor, contenido de valor en cuanto a la valoración de bienes, ya sea en herencia, divorcios o en cualquier otro tipo de transacción. Será un placer ayudarte. Un saludo y hasta pronto.